A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En Ginebra, Suiza, hubo un niño que a los 6 años quedó huérfano. Poco tiempo después, su padre fue obligado por las autoridades a abandonar la ciudad y el niño quedó desamparado. Fue adoptado por un taller de grabadores y allí vivió hasta que tuvo 16 años. Un domingo, el joven salió a pasear y regresó cuando las murallas de la ciudad se habían cerrado. Entonces, asustado y temeroso de un castigo, decidió huir. Y convertido en vagabundo, fue adoptado por una viuda joven y rica que lo quiso llevar por el camino de la devoción. Pero el joven tenía otras apetencias y llevó a su protectora por los caminos de la pasión. Tiempo después, se le conoció como erudito y polémico escritor, como brillante disertador, como implacable polemista. El mundo entonces lo conoció como Juan Jacobo Rousseau, y dado que Francia vivía las vísperas de grandes agitaciones, su palabra iluminó el pensamiento revolucionario de la época. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, decía Rousseau. Y ese fue el principio para pensar que lo que había que cambiar antes del hombre era la sociedad inhumana, en la que todos nacimos. Rousseau, el filósofo, el pensador, el imaginador de un mundo mejor que permitiera mejores seres humanos, estaba naciendo un día como hoy, 28 de junio. Y el mundo sigue esperando el nacimiento de mejores sociedades. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno reduce el precio de las gasolinas extra, Ecopaís y del diésel. Se detendría la producción petrolera del Ecuador por las paralizaciones, alerta el Ministerio de Energía. Sector productivo ecuatoriano ha perdido 500 millones por el paro. Facturación electrónica es obligatoria desde noviembre del 2022. El pico y placa sigue suspendido en Quito. En el segmento de opinión, el subsidio de los combustibles. En política internacional, involución. Editoriales de Ramiro Ruiz, El Respeto, Simón Espinosa Cordero al señor presidente de la República, Roberto Aguilar, La Asamblea, siempre fiel a su caricatura. José Hernández, ¿por qué Leonidas Issa se estrelló? Un mensaje de reflexión por parte de la asambleísta Blanca Sacancela al país y a otros asambleístas en los actuales momentos que vivimos. La asambleísta Blanca Sacancela. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los señores y señoras asambleístas. Un saludo también a todo el país que sigue este día tan importante en esta transmisión. Un verdadero líder no crea separación entre personas. Un verdadero líder genera unión a través del diálogo y de las acciones no violentas. Un líder defiende su libertad, la libertad de su país, la idea misma de civilización y de humanidad, porque lo otro es la dictadura. El día de hoy, este pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado para conocer y resolver acerca de la destitución del presidente de la República, aduciendo una grave crisis política y conmoción interna. ¿Acaso debo recordar a los asambleístas solicitantes de esta sesión que ustedes aprobaron la Constitución en el 2008
Y ustedes dejaron varios vacíos legales que hoy tienen problemas grandes al país como estos. Ustedes dejaron lo que en doctrina y en derecho conocen los juristas como conceptos jurídicos indefinidos. Eso es lo que no nos dicen y eso es lo que nunca lo dirán. El día de hoy no estamos tratando la destitución de un presidente, no estamos tratando ese tema. Estamos tratando el destino de un país, queridos ecuatorianos, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a esta hora. Un presidente es un actor más en la vida de una república, sin duda el actor más relevante. Hoy hemos sido convocados para tratar el futuro de nuestra república. Y hoy debemos responder precisamente a la historia que vamos a marcar en esa república. Si estamos aquí reunidos es porque precisamente somos frutos del poder de un modelo democrático para defender derechos, libertades nuestras y de los ciudadanos. En el Ecuador seguimos viviendo periodos difíciles. Experimentamos una vez más las tensiones sociales exacerbadas por las consecuencias económicas de la crisis mundial sanitaria que hace poco vivimos y que, claro, agravó una deuda histórica en el país, una crisis social de desigualdad, de pobreza y que desde luego que golpea con más énfasis a los hermanos indígenas. Pero les pregunto yo, legisladores y al pueblo, ¿la solución de este mal histórico es destituir a un presidente de la República electo democráticamente? No. La respuesta a las desigualdades es la violencia verbal, política, física que hemos vivido. No. La respuesta a estas desigualdades es la demagogia, crear más caos, división, infundir el miedo en la sociedad, en la capital de los ecuatorianos. Indudablemente que no. Por estas razones, hoy desde mi curul, estoy aquí para defender la democracia, más allá de cualquier cosa. Hoy todos estamos aquí con esta misión. Democracia que ha estado en grave peligro en los últimos días. Ha expuesto a personas inocentes, como citaron ya todos los invitados de las comisiones generales del día de ayer. Y a ustedes que se han aprovechado de la gente humilde, del movimiento indígena, de esa protesta social, infames, cobardes, que actúan en la oscuridad, que no dan la cara, que se escudan en ciertos líderes, que lo único que buscan son sus intereses personales. Líderes que hoy creen que pueden dar salvoconductos para poder decir que son racionales. Y hoy, ¿quiénes les defienden en el Pleno de la Asamblea Nacional? Aquellas personas que votan con quienes tanto daño nos hicieron. Hoy dicen que es un fascismo. ¿Cuándo levantaron su voz para reclamar por el totalitarismo que vivimos tantos años? Ustedes, que son ahora los defensores, que viajan en carros Fortuner y llegan al parqueadero de la Asamblea, que viven en zonas privilegiadas de Quito, que viven en la González Suárez, y que ahora se han ido por ahí a tomarse fotos, están en la Casa de la Cultura. Sinvergüenzas. Indolentes son ustedes. Ustedes que han sido capaces de quitar las semillas, los valores, el trabajo de las manos de nuestros hermanos para poner las armas. Indolentes ustedes que han creado división y caos en este país. El día de ayer, el presidente de la República derogó el decreto 459 como una forma más de mostrar su apertura al diálogo. ¿Pero qué se dijo? Que son cálculos políticos, que el presidente se cierra. Una vez más manipulando a nuestros hermanos a que se expongan, a que salgan. Pues les digo a los ciudadanos, al país, nuestra gente, mi pueblo, no sabe de bombas Molotov. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros labramos la tierra
pero también sabemos de economía, también sabemos de finanzas, también sabemos de temas de análisis. No somos ningunos desadaptados aquellos que se infiltran para causar el caos y sembrar el miedo. Por todo esto, debemos entender que el país vive un momento importante, que las personas que se manifiestan en las Shiris, que se manifiestan en los valles, en el sur de Quito, también tienen su derecho a expresar su sentir, así como también las personas que vienen del movimiento indígena con sus legítimas necesidades a su criterio. No podemos permitir que nos dividan ecuatorianos. No podemos permitir que aquellos que tienen intereses de ansias de poder, es una enfermedad que tienen de estar en el poder. Ya estuvieron tantos años. Y si tan buenos dicen que son, y si tan bien dicen que hacen las cosas, bueno, volverán algún día y harán, y la historia les juzgará, y las personas confiarán en ustedes. Pero quieren arrebatarse la presidencia y el país, dividirse a como dé lugar. Esta legislatura, esta función del Estado, ha sido utilizada para hacer amarres, para hacer las mayorías para intereses de ellos. Desde el primer día, ya lo dijo alguien más, han pretendido destituir al presidente de la República. Hoy dicen que no hay empleo, que no hay oportunidades para la gente. Ustedes han rechazado las leyes, ustedes no han aprobado las leyes, rechazaron la ley de inversiones. Convocan a los ministros, a los secretarios de Estado, todos los días están aquí en la Asamblea, en comisiones generales, convocados en comparecencias, con carácter indelegable. ¿Cómo avanza un país con una legislatura de esta magnitud? Con una legislatura indolente. Indolentes ustedes. Queridos ecuatorianos, es momento de poder impulsar el rumbo de este caos de división a un rumbo de armar una agenda conjunta, de poder impulsar un plan de reconciliación nacional urgente. Y en ese sentido, aquellos que no debemos nada y no tenemos nada que deber a ningún gamonal, vamos a estar aquí y seguiremos trabajando como lo hemos hecho desde el día 1 en la Asamblea Nacional. Esta legisladora, desde el día que llegó a la Asamblea Nacional, presenté la ley de comunas del Ecuador, una reforma a la ley que hace 85 años atrás nadie, ni siquiera aquellos que dicen que les defienden, han puesto en el tapete esos temas. El día de hoy es un momento para poder reencontrarnos como ecuatorianos, para lograr esa paz, esa armonía que pretenden arrebatarnos, pero que estamos aquí, aquellos que defendemos la democracia del Ecuador. Gracias. Noticias del día. Gobierno reduce el precio de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel. Después de 14 días de paro nacional, el sábado tuvieron lugar los primeros acercamientos entre la CONAIE y el gobierno. Aunque por la noche del 25 de junio, el líder indígena Leonidas Issa aseguró que no han participado de ninguna mesa de diálogo y que esperan que el régimen atienda los 10 puntos que demandan. Por su parte, el gobierno, en un intento por calmar los ánimos, expidió un nuevo decreto con el que eliminó el estado de excepción en 6 provincias. Pero el presidente Guillermo Lasso advirtió en una entrevista con la cadena CNN que podría instaurar la emergencia en caso de nuevos disturbios. A través de un video en redes sociales, el Ejecutivo informó sobre el recorte de precios de los combustibles. En el video, el presidente Guillermo Lasso indica que la medida obedece al compromiso de resolver los puntos de la agenda que demandan nuestros hermanos indígenas para que no los vuelvan a engañar. Por ello, Lasso anunció la reducción del precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís en 10 centavos de dólar. Igual valor de rebaja para el diésel. Este anuncio llega cuando se cumplen 14 días del paro nacional convocado por la dirigencia indígena de la CONAIE. Se detendría la producción petrolera del Ecuador por las paralizaciones, alerta el Ministerio de Energía.
El Ministerio de Energía y Minas informó el domingo 26 de junio del 2022 que hoy, martes 28 de junio, se detendría la producción petrolera por los cierres de vías y actos vandálicos registrados en los pozos durante las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que ya llevan 2 semanas. Esta cartera de Estado asegura que cada día que transcurre, el sector hidrocarburífero registra mayores pérdidas y que en estos 14 días de movilización el Estado dejó de percibir alrededor de 120 millones de dólares. Ese dinero pudo haberse destinado a educación, salud y trabajo social, refiere en un comunicado. Hasta el 12 de junio, un día antes del inicio de las paralizaciones, la producción promedio estaba en 520,000 barriles. Ahora la producción petrolera se encuentra en niveles críticos, pues hoy las cifras demuestran una disminución de más del 50%. El Ministerio de Energía indica que están cerrados 1.176 pozos, 996 de la empresa estatal y 180 de manejo de las empresas privadas. El ministro Javier Vera Grunauer pidió a todos los ciudadanos que tienen tomadas las vías de poner la medida, porque de no permitirse el paso de la logística para los pozos petroleros, se deberá detener la producción y más allá de las pérdidas económicas que ya son representativas, la afectación será para todos los ecuatorianos. Sector productivo ecuatoriano ha perdido 500 millones de dólares por el paro. Luego de 14 días de movilización nacional, las pérdidas del sector productivo privado y público, especialmente el petrolero, suman 500 millones de dólares, aseguró el gobierno el 26 de junio. Según el ministro de Producción, Julio José Prado, cada día de paralización se añaden otros 50 millones de dólares en pérdidas. Y la ciudad más impactada a raíz de la movilización es Quito, donde se concentran la mayoría de los manifestantes indígenas. A diario, la capital pierde 25 millones de dólares, puestos que las ventas están en un 60% por debajo de lo normal. Pero hay casos más críticos, indicó el ministro, como el sector avícola de Cotopaxi y Tungurahua. La industria láctea es otro de los sectores en crisis durante el contexto de las manifestaciones. Se ha dejado de vender 8.5 millones de litros de leche, que se traducen en 13 millones de dólares en perjuicios económicos. Mientras que el sector avícola y ganadero ha dejado de percibir 90 millones de dólares en ingresos a nivel nacional. En cuanto a la industria florícola de exportación, ha perdido 30 millones de dólares debido a los daños en las fábricas y paralizaciones en las vías. Finalmente, Prado mostró su preocupación porque el riesgo país, el indicador que mide la capacidad de una nación para pagar su deuda, ha subido a 1.056 puntos después del inicio de las protestas. Facturación electrónica es obligatoria desde noviembre del 2022. La Ley de Desarrollo Económico dispuso que todos quienes tienen un registro único de contribuyentes RUC y que emiten facturas lo hagan a través del sistema de facturación electrónica a partir del 29 de noviembre del 2022. Según el Servicio de Rentas Internas SRI, la disposición es obligatoria para los negocios de todos los tamaños y para las personas naturales. Solo los negocios populares del sistema Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares de RIMPE podrán emitir comprobantes como notas de venta de manera física. Pero si hacen una transacción donde un cliente requiere una factura, tendrán que hacerlo de manera electrónica. Los negocios populares son aquellas personas naturales con negocios que tienen ingresos brutos anuales de hasta 20,000 dólares. Los contribuyentes pueden activar el servicio gratuito de facturación electrónica que ofrece el SRI o contratar a una de las empresas privadas que han desarrollado su propio software de facturación electrónica. El pico y placa sigue suspendido en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, informó que la restricción vehicular por el pico y placa continúa suspendida para la semana del 27 al 30 de junio y el 1 de julio del 2022.
Esta decisión se adoptó en el marco de paro nacional que cumple en Ecuador desde el 13 de junio. En el informe también se detalla que los contraflujos que estaban activos hasta antes de las movilizaciones sociales están suspendidas hasta un nuevo aviso. Con esta medida, vehículos y motocicletas pueden circular libremente en la capital, incluso sin restricción de horario. La suspensión de la restricción del pico y placa se tomó el 15 de junio para garantizar la movilización de los ciudadanos en el marco de paro nacional. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. El subsidio de los combustibles es el tema de este noticiero y que es el que ha generado una convulsión social en el país. El precio de los combustibles, los altos precios, ¿no? que nosotros siempre hemos dicho de que la economía ecuatoriana no resiste una política de precios reales de los combustibles, porque hay altos niveles de desocupación, de subocupación, y eso realmente afecta a la mayor parte de la población del Ecuador, a la población campesina, a la población indígena, a la población de los barrios marginales, aquellos que no tienen empleo fijo y que no tienen ingresos permanentes en función de un salario que lo tengan porque realizan una actividad permanente, ¿no? Sobre todo la gente que vive bajo esta economía de sobrevivencia, bajo esta economía de subsistencia, que es la que comercializa los productos agrícolas, es realmente la más afectada, y allí tiene razón el movimiento indígena. Lo que no tiene razón el movimiento indígena es haber permitido de que haya infiltración de grupos violentos, de delincuentes, de terroristas, porque no se los puede llamar de otra manera. El movimiento indígena en los años 90, que estuvimos junto a ellos, nunca se permitió que en las movilizaciones se infiltren los violentos, nunca, porque eso le dañan al actor social, porque eso le desprestigian al actor social, porque eso le generan animadversión al actor social, porque eso le generan enemistad de la ciudadanía frente al actor social cuando se realiza una movilización o cuando se realiza un paro. Nosotros siempre hemos sido partidarios de la lucha bajo la no violencia. Yo he sido dirigente petrolero, yo soy dirigente social, y en los años 90, del periodo 93 al 98, cuando nos tocó movilizarnos, jamás nosotros lanzamos una sola piedra, jamás desarrollamos actos de violencia, jamás confrontamos con la policía, jamás confrontamos con los militares, jamás les causamos daño a las personas que realizan sus actividades económicas en la ciudad, jamás. Es decir, nosotros no afectamos al que limpia botas, al que trabaja diariamente vendiendo caramelos, al que trabaja diariamente vendiendo periódicos, al que trabaja diariamente vendiendo frutas, no, con las actividades comerciales y de servicios de la ciudad, jamás. Nosotros más bien buscábamos de ellos es el apoyo, la adhesión, como efectivamente se dio, y nosotros tuvimos éxito en las acciones sociales, ¿no? Lo que hoy estamos diciendo, que el movimiento indígena tiene que ser eficiente y eficaz en las propuestas y en las negociaciones con el gobierno, y el gobierno también tiene que ser eficaz, eficiente en atender esas propuestas y sentarse a negociar. Aquí tenemos nosotros unas láminas, por ejemplo, de cómo aplicar el subsidio de los combustibles. Vayamos a la siguiente lámina, queridos amigos. Mire, nosotros estamos aplicando una focalización del subsidio de los combustibles. A mi izquierda de mi pantalla estamos hablando de vehículos que no tienen derecho al subsidio, que ellos deberían pagar precios reales. Al lado derecho de la pantalla está la propuesta nuestra de cómo subsidiar los combustibles al equipo agrícola, a los vehículos de transporte público, tanto urbano como rural, y también a los vehículos de carga pesada. En la siguiente lámina estamos explicando de quiénes son los sectores que serían beneficiarios del subsidio en detalle. Vamos a ir a la siguiente lámina en donde
las entidades públicas que estarían involucradas en esta política, Petroecuador como la que vende los combustibles al por mayor, estaría la Agencia Nacional de Tránsito, que es la que controla la placa de los vehículos, está el SRI, que es el que cobra los impuestos, y al otro lado estaría la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. En la siguiente lámina tenemos el sistema. ¿Cómo funciona el sistema? Por ejemplo, que en las estaciones de las del país, las estaciones que distribuyen los combustibles en el Ecuador, que son aproximadamente 1.200, allí al día habría una aplicación que tendrían bajo su control las estaciones de servicio para entregar el combustible. El tema de los combustibles es por cupos diario y mensual. ¿Ya? Entonces los vehículos que tienen derecho al subsidio, y ya los mencioné, y se los identifica a través de la placa. Entonces ellos tienen que consumir el cupo que les dan diariamente y mensualmente, y si se exceden ellos tendrían que pagar precio real. Pero lo fundamental, el objetivo de la focalización es controlar el contrabando. Ese es el objetivo fundamental, controlar el contrabando, y lo segundo, racionalizar el uso de los combustibles, de manera que nuestra propuesta está por ahí, que el gobierno la atienda y que le dé curso, y el movimiento indígena igualmente que acepte sentarse a negociar, y sean eficientes ambas partes, sean eficaces ambas partes de solucionar este problema para el Ecuador, porque el Ecuador no tiene culpa de esa controversia que existe, que con razón de parte del movimiento indígena plantean los subsidios, y el gobierno tiene que acceder a esa solicitud, a ese planteamiento. Muchas gracias, queridas amigas, queridos amigos. Global Hoy con Alan Cate. Los paralelos que se extraen de los procesos naturales de las especies en lo que llamamos evolución, aplicadas a la sociedad humana, por lo general son arbitrios sin una base científica, pero que muchas veces son útiles para explicar y entender fenómenos en el campo sociológico, cultural y hasta político al interior de las sociedades humanas. En el mundo natural, la evolución es la forma en que las especies vivientes buscan, sin una planificación ni designio alguno, en periodos temporales muy dilatados, adaptarse a unas condiciones ambientales en perpetuo cambio y reajuste. Aquellas que logran adaptarse a lo nuevo sobreviven y prosperan. No necesitan ni de una gran inteligencia propia, ni de algún plan exterior de nadie. El mecanismo de la evolución fue entrevisto por pensadores a lo largo de la historia, hasta que Darwin logró la formulación de una teoría que en poco más de un siglo de construcción científica biológica ha dado lugar a unos avances extraordinarios, de los cuales el desciframiento del genoma humano es una de sus cumbres máximas, por las profundas implicaciones, muchas de ellas inquietantes, que a futuro representan por la capacidad que hemos adquirido, para bien o para mal, de alterar y modificar condiciones genéticas particulares en un muy breve tiempo comparado con la evolución natural. ¿A dónde nos pueda llevar esa capacidad? Es harina de un costal distinto al que en este programa tratamos. Nuestro objetivo es poder ofrecer una visión ni perfecta ni absoluta de las situaciones y de los acontecimientos que el día a día nos trae en un cada vez más cercano mundo, lo que en forma alguna significa más próximo. En las sociedades humanas, al menos desde el final del Neolítico, cuando gradualmente y en muchas partes del mundo a la vez, varios grupos humanos abandonan el nomadismo y la caza y la recolección, empiezan a ser reemplazados por una incipiente agricultura que por su naturaleza exige establecimientos de carácter permanente, y ocurren una serie de adaptaciones sociales para gestionar la serie de nuevas relaciones que este radical cambio trae consigo. Al final del día, la sociedad que emerge por las necesidades de especialización y división del trabajo es una estructura jerárquica piramidal en torno a una jefatura militar y política autoritaria,
en estrecha alianza con una contraparte sacerdotal y religiosa que da un sustento ideológico divino al poder. Esta forma de organización ha sido la norma en prácticamente todas las sociedades que hicieron la transición a la agricultura y que en un mundo en que cazadores y recolectores están ya casi extintos, prácticamente incluye a toda la especie humana. Esto de ninguna manera implica que las sociedades humanas preagrarias no hayan tenido también una jerarquía. La observación antropológica de las sociedades de cazadores y recolectores supervivientes ha permitido conocer de primera mano cómo se estructuran y qué roles se manifiestan. De lo visto, aún siendo sociedades más iguales, la jefatura difícilmente se cuestiona y si se lo hace es dentro de líneas rituales precisas. La línea de continuidad que se nos revela en referencia a cómo ha sido ejercido el poder al interior de las sociedades nos remonta al menos 50 o 60.000 años atrás y demuestra de manera indiscutible que la historia humana de la gestión del poder ha sido, y aún es en muchas partes, abrumadoramente autoritaria. Seguramente lo es por válidas razones de supervivencia en su momento. El líder único, arropado además del manto divino, ciertamente es una figura alrededor de la cual resulta mucho más fácil agruparse comunalmente para enfrentar las amenazas de otros grupos, además de aquellas que el propio entorno podría generar. Dentro de esas líneas políticas maestras, con varias denominaciones y títulos diversos, esa forma de poder autoritario se estableció como el paradigma indiscutible en el mundo entero. Por eso, el efímero experimento de la breve democracia ateniense ha sido tan llamativo para su posteridad. Su carácter único la ha convertido en fuente y antecedente de otro experimento que algo más de 2 milenios después se empieza a discutir y postular en una Europa que ha retomado el legado de la cultura griega, de su filosofía y de su ciencia, liberándose en el camino de parte del lastre del pensamiento religioso y mágico que trabó a Europa durante 1000 años. Esa liberación dio lugar a una explosión de energía creadora no vista antes en la historia humana, que abrió el camino además a la superioridad científica y tecnológica europea y a otra revolución tan o más importante que aquella del Neolítico, la denominada Revolución Industrial. Esa revolución, como la primera, cambió de manera decisiva la estructura social vigente durante 9000 años, exigiendo un replanteo en la forma de gestionar el poder, dado que la nueva realidad de un mundo donde el saber y la ciencia estaban incubando factores mucho más profundos de cambio, al difundirse cada vez más ampliamente el conocimiento y la información. El universo de lectores se había ampliado tanto para el siglo XVIII que cada día más personas buscaban participar en las decisiones políticas y que éstas dejaran de ser monopolio de emperadores, de zares y de reyes, cobijados por iglesias que santificaban su condición. Los lejanos ecos de la democracia ateniense resonaron en los filósofos de la Ilustración, quienes entendieron la nueva realidad para la que postularon una alternativa en la que el poder fuera dividido en 3 funciones, tuviera límites establecidos en la ley y que debía ser elegido por los ciudadanos y ya no súbditos de un rey omnímodo. La democracia liberal, nombre con que este modelo político ha sido denominado, desde un punto de vista de adaptación a un cambio, es sin duda un proceso evolutivo que reconoce en lo social una exigencia de mayor participación de sus miembros en la toma de decisiones que atañen a la sociedad toda. El inmovilismo, el anclaje al pasado, muchas veces a improntas culturales y ciertamente a corrientes religiosas y hasta ideológicas, es la negación al cambio.
el mantenimiento de ese arcaico, pero profundamente enraizado modelo de autoridad y subordinación total. Asistimos hoy al retorno de esas visiones que se pensaban superadas, de imposición del pensamiento y la voluntad únicos. Nuevos autócratas, secretarios generales, dirigentes sociales, califas y caudillos aprovechan esa atávica impronta instilada sutilmente en cada persona, la de líder fuerte como alternativa a la anarquía a cambio de la libertad. La única y ética alternativa a la barbarie, a la que hasta hoy invocan algunos alucinados, es la ley. El futuro no está ni en lanzas ni en fusiles, está en la inteligencia educada, en la libertad y no en la doctrina. Está en entender, como ya lo dijo Benito Juárez, que entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Editorial. El respeto por Ramiro Ruiz. Luis Macas, presidente de la CONAIE, en 1992, en una entrevista al periodista Rodrigo Villasís Molina, dijo así: "Yo creo que si nos respetamos mutuamente, indios, negros, mestizos, blancos, se va a dar una verdadera conciencia de la unidad nacional. La unidad en la diversidad, como dice nuestra divisa. Los demás deben entender que los indios no queremos arrebatar los derechos a nadie, sino salvaguardar los nuestros, sobre todo en cuanto a la tierra". Celebraban los 500 años de resistencia. Han transcurrido 30 años de recordación del año de descubrimiento de América. La historia sigue su dinámica. La cultura ha cambiado como la economía, la sociedad del país y del mundo. Los valores permanentes no cambian. Uno de ellos, el respeto a la otra persona con sus características humanas, intelectuales, éticos, morales, culturales, históricas. Esto señaló Luis Macas respecto a la propiedad pública y privada, sumisión a la democracia y cumplimiento irrestricto a las leyes. El paro de esos días ha paralizado el país. La economía está muerta, la educación clausurada, la salud cercada, las exportaciones paralizadas, pérdidas económicas diarias, la moral quebrantada, la confianza desgastada, desmoronada la democracia. Pisoteado el respeto. Qué difícil de poner el orgullo y utilizar el poder para la solución de los problemas. La palabra era poderosa porque se la respetaba y se cumplía la promesa con palabra. La representación del mundo, las ideas, sentimientos, se escriben. La ley está escrita y no solo se escribe, sino que se practica, se siente y vive, se posiciona y se cumple. Sin ley que normalice la convivencia pacífica, viviríamos en sociedades desordenadas y caóticas. El instrumento de la convivencia pacífica es la democracia. Desde Platón, Sócrates y Aristóteles, todavía no se ha inventado otra forma de organización social y política. Mientras tanto, cada persona desde su puesto personal y social tiene que perfeccionar esta manera de vivir, practicando la ley y los valores humanos universales. Como el mundo ha cambiado, también han cambiado las maneras de hacer trampas y crear otros poderes, dañando a la democracia. Se han inventado los antivalores. Vivimos enfermos de corrupción, narcotráfico, violencia organizada y crimen. Las instituciones democráticas han recibido el ataque de esta infección. Es una toxina, se ha instalado en la mente de la dirigencia social, política, empresarial, trabajadores. No perdona raza, credo o condición. Hemos salido de 2 lustros de un gobierno enfermo de poder y corrupción. El presidente Lasso ha devuelto la confianza y el respeto a la democracia. Los ecuatorianos debemos desarrollar la conciencia que esta tarea no es fácil. La corrupción no tiene contemplaciones.
El dinero ilegal compra almas, conciencias débiles. Dispone y financia campañas políticas y publicitarias. Somete ministros y asambleístas. Financia movilizaciones para que destruyan carreteras y ciudades. Desconcierta a los habitantes, paraliza el país, promueve el intento de bajar un presidente. El alzamiento nada tiene que ver con la búsqueda de soluciones a la pobreza, la falta de trabajo, la mejora de los servicios de salud, educación de calidad, tecnificación y financiamiento para el desarrollo agrícola y en el futuro la industria agrícola y ganadera. Los indios no tienen visión, solo orgullo y frustración. Los 10 puntos son un pretexto para justificar la violencia. ¿Qué hacemos con este desorden? ¿Esperar que domine la justicia y la democracia mediante la palabra? La palabra convence, instruye, ennoblece, valorando la palabra como la base de un diálogo honesto. La palabra acerca, ayuda al trato amable, pide humildad e inteligencia. La palabra también destruye y engaña. El orgullo y la vanidad son eso, vanidad de vida. El país no soporta la vanidad y la soberbia del poder del dirigente social. Entonces, Leonidas Issa, acérquese, piense en el país. Recuerde que está arraigado el enemigo de la pobreza y el subdesarrollo de los indios y del país. Piense, estrene el cerebro, edifique el orgullo del país, eche abajo su jactancia. Señor presidente, no descanse dialogar en beneficio de la nación, diseñe otro estilo de gobierno. Gobierne con agilidad y eficiencia. El tiempo es su enemigo, le quedan solo 3 años. No olvide que el dirigente Issa heredó la cultura del látigo en mano y en la otra el billete. Así quiere someter al país y conseguir su capricho. Ramiro Ruiz. Simón Espinosa Cordero al señor presidente de la República. Quito, 24 de junio del 2022. Señor don Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República, en su despacho. Señor presidente, permítame llegar a usted con las siguientes reflexiones y sugerencias, con el mayor de mis respetos. Las mejores cosas de la vida no son planificadas previamente, vienen porque vienen. Quizás entonces la tragedia nacional que estamos viviendo por culpa de seres humanos traidores a la patria y a la especie sea un necesario sacudón para que todos, gobernantes y gobernados, busquemos una nueva conciencia con el fin de no seguir inmersos en la repetición de repeticiones que nos condena a ser parte del problema y no de la solución. Porque como estamos, seguimos olvidándonos del árbol para perdernos en el bosque. En el camino óctuple de las verdades del budismo se habla de la sabiduría como la visión o comprensión correcta que nos lleva al pensamiento, determinación y acciones correctos. Así como en el relato mágico de la Divina Comedia, en aquel verso que está en toda memoria y que narra la salida del infierno al purgatorio, Dante nos dice: la flecha se clava en el blanco, sale del arco y deja la cuerda, invirtiendo desde otra óptica mental el principio y el fin, concediendo así un énfasis glorioso a la figura. Con la comprensión correcta de la realidad, podemos afirmar entonces que nunca una solución surge del mismo nivel donde nace el problema, porque eso reafirma el problema. La solución tiene que salir de una nueva y diferente instancia mental y conductual. Si a la política no se le puede entender sin un especial e innato talento que mire más allá del escenario que decurre, al derecho, que es más didáctico que la misma felicidad, no se le llega a comprender sino mediante un proceso de inferencias en largas cadenas de pensamiento deductivo que involucra a muchas ciencias y disciplinas, no solamente al conocimiento memorístico de un código. Quiero decir que a la Constitución que nos rige, la de 2008, y al ordenamiento jurídico que ella por sistema invade,
Hay que leerlos, entenderlos y aplicarlos con mente y formación de jurista. Pospositivismo jurídico, neoconstitucionalismo o Estado constitucional es la corriente en la que se inscribe nuestra Constitución vigente. Estas, aunque sean denominaciones conflictivas e inseguras, pertenecen a un mismo estereotipo que, entre otras cosas, busca interpretar las leyes de una manera distinta a la forma que entendió y aplicó el positivismo jurídico, que nos traía desde hace siglos hasta la Constitución de 1998. Positivismo jurídico en el que la ley es la ley, sea justa o injusta, y que debe ser acatada sin condición, porque la única legitimidad concedida a la ley es la jurídica, sin ningún juicio de valor, ni moral ni político. Ley lata, que manda, prohíbe y permite, y que su comprensión se ajusta exclusivamente a la lectura literal de su texto. En tanto, el neoconstitucionalismo advierte que la norma, constitucional o legal, debe interpretarse, no necesariamente al tenor de la letra, sino de la manera que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos y garantías. Constitución, artículo 11.5. Es decir, el Estado, para cumplir con su deber primordial de garantizar el efectivo goce de nuestros derechos, Constitución, artículo 3, como son, entre otros, el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, sobre todo para que el gobierno cumpla con la obligación ineludible de garantizar y defender la soberanía nacional, debe ponderar la literalidad de la ley en función de cumplir con esas garantías. Por lo dicho, señor presidente, me permito sugerirle que invite y recurra a un elenco ad hoc de juristas para que reoriente la lectura e interpretación de la Constitución y de las leyes fundamentales que gravitan en las necesidades inminentes del gobierno y de la nación, y de esta manera que usted pueda con solvente criterio establecer una hoja de ruta política con sólidas bases jurídicas. Hay personajes importantes como los señores doctores Mauricio Gándara Gallegos, Hernán Pérez Luz, Gustavo Medina López, Jacinto Velázquez Herrera, Jorge Zavala Egas, Medardo Mora Solórzano, Ernesto Albán Gómez, que bien podrían dar las luces que el Ecuador necesita de manera urgente. La más grande demostración de que aún tenemos horizonte, excelentísimo señor, es que usted y yo estamos vivos. Con mi especial consideración, Simón Espinosa Cordero. La Asamblea, siempre fiel a su caricatura. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Saquicela parió un ratoncito. La Asamblea Nacional organizó el único diálogo de conciliación que hasta el momento ha conseguido juntar en torno a una mesa las partes involucradas en el conflicto del paro. Se encontraron en la Basílica del Voto Nacional, lugar específicamente construido para rezar por el Ecuador cuando no queda más remedio. Asistieron Virgilio Saquicela, engreído padre de la criatura, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, encogido y menesteroso luego de que las 3/4 partes de sus tropas lo abandonaran a su suerte, probablemente un poco hartas de él, y el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, funcionario famoso por su afición a sentarse con los impresentables. La reunión fue muy fructífera. Horas más tarde, ante el Pleno de la Asamblea, Saquicela anunció los resultados. Se concluyó, dijo orgullosísimo, que el diálogo es el camino. Clarines, tambores, ovación cerrada. Eso sí que es un avance. Nadie lo había pensado. El diálogo es el camino. ¿Qué haría el país sin el presidente de la Asamblea Nacional? Lo cierto es que Issa, después de 13 días de disque proponer el diálogo, condicionarlo, posponerlo, ilusionar al país entero con su difusa posibilidad, concurre al fin. Y dice que para dialogar tiene que consultar a las bases.
porque claro, esto del diálogo fue tan imprevisto que no tuvo tiempo de hacerlo antes. Relájese el mundo, tomará su tiempo. Lasso da pereza infinita. La situación de Guillermo Lasso está clarísima. Si los correístas consiguen 92 votos en la asamblea, lo echan con una patada en el trasero. No importa lo que diga, o las pruebas de descargo que presente, o las movidas mágicas que ejecute sobre el tablero de ajedrez, sacando decretos y volviéndolos a poner. 92 votos y chao, así de simple. Sin embargo, como la democracia es una señora justa y generosa, el procedimiento le concede la oportunidad de dirigirse al Pleno y defenderse. No hay límite de tiempo, no hay restricción de tema. Él puede, con todas las razones que lo asisten, dirigirse a este país tan angustiado, dividido, secuestrado, y conmoverlo, iluminarlo, esperanzarlo. Puede acusar con sagrada indignación a los conspiradores, exponerlos, desnudarlos, arrastrarlos, y hacerlo con la autoridad moral de un presidente víctima del golpismo. La tribuna está lista. El país lo escucha. 30,000 personas, 100 veces más que las habituales 300, se han conectado a la transmisión de la sesión parlamentaria. Y él no va. Envía un oscuro asesor jurídico que empieza a leer, con el tono monocorde que caracteriza a los de su especie, un intrincado texto según el cual todo parece depender de la conjunción copulativa del artículo tal. Un texto que se pone a enumerar promesas de campaña cumplidas. Y mientras el país aún no se recupera del trauma de 12 días de violencia, ahí está el asesor hablando de, hay que tomar aliento para decirlo, procesos agrotecnológicos contra las plagas del banano. El novelista español Javier Marías escribió alguna vez una despiadada crítica contra Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno de su país, por haber callado durante 3 minutos. Se presentaba en el Congreso de los Diputados, disponía de 15 minutos para dirigirse al país y habló 12. ¿Cómo es posible?, se escandalizaba Marías. ¿No tiene nada que decir el presidente? Al país. Se para frente a 40 millones de españoles y guarda silencio durante 3 minutos. Pues bien, Guillermo Lasso es mucho, pero mucho peor. Mariano Rajoy solo era medio pendejo. Mejor sería una de vaqueros. Los SS del Tercer Reich eran unas monjitas de la caridad al lado de la fuerza pública de Guillermo Lasso. Un monstruo apocalíptico que se ha ganado un lugar en la galería de la infamia, probablemente entre Adolfo Hitler y el conde Drácula. Por lo menos ahí fue donde lo pusieron este fin de semana los asambleístas del correísmo y Pachacuti. Ellos no ahorran pinceladas de color a la hora de contarle al país la película de ficción que han decidido proyectar como si de un documental se tratase. Son sanguinarios los policías ecuatorianos, disparan perdigones contra niños indefensos, asesinan a sangre fría. Son palabras de Mireya Pazmiño, que seguramente sabrá cómo demostrarlas. Torturan, organizan hordas de ciudadanos racistas para que disparen a los indígenas, tal cual. Atacan a nuestros guaguas. Son obedientes ejecutores de una masacre al pueblo ecuatoriano que la correísta Sofía Espín compara con la del 15 de noviembre de 1922. O sea que se ha matado a miles. En suma, han perpetrado crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de un presidente fascista. No podía faltar este apelativo, estaba cantado. Bueno, es el casting de la película. Los actores han sido seleccionados en función de su capacidad de expresar las características psicológicas de sus personajes. Al que hace de presidente, por ejemplo, se le nota la avaricia, la maldad, la crueldad en el rostro, según feliz descripción de Pierina Correa. Y no faltan escenas ineludibles del género bélico. La del búnker, por ejemplo. En el momento más dramático vemos al presidente
escondido y disfrazado de camuflaje, disponiendo la represión, como lo cuenta Viviana Veloz. En los pasillos de la Asamblea circula un secreto a voces. La próxima del correísmo será una de vaqueros. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. ¿Por qué Leonidas Issa se estrelló? Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El líder de la CONAIE reapareció negociando con el gobierno, pero en una actitud totalmente diferente. Issa, 24 de junio, tenía el sartén por el mango. Quito en sus manos, sitiada, desabastecida, agobiada, sometida por la violencia y el vandalismo. Issa pensaba además tumbar al presidente Lasso en la Asamblea, activando una alianza abierta con el correísmo. Esas dos posibilidades van con su personalidad, un tipo arrogante y todopoderoso. Tanto que saboteó el diálogo ofrecido por el gobierno, volviéndolo inviable mediante condiciones imposibles. Él quería hambrear Quito y otras ciudades, hasta poner al país y al gobierno bajo su férula. Issa, 25 de junio. No tiene tropas en Quito. Se muestra abierto al diálogo. Anuncia que dejará pasar alimentos, que no aupará más la violencia y que quiere salvaguardar vidas. Ese Issa, 25 de junio, tiene por supuesto derecho al pataleo. Denuncia la arremetida de las fuerzas del orden y, como los correístas, mira hacia los organismos de derechos humanos y hacia la comunidad internacional. Ahora sí, no durante esos 12 días en los cuales ignoró las violaciones cometidas por su gente y el llamado de 9 embajadas y la Unión Europea para entablar un diálogo sustantivo y de buena fe que guíe a la reconciliación, a la pacificación y al progreso nacional. Issa no dirá que su mutación de ayer a hoy, del golpe al diálogo y de la sinrazón a la negociación, se debe precisamente a la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas. Issa hubiera pagado porque alguien le recuerde el adagio popular que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Su error fue ser angurriento, un defecto propio de los leninistas de cepa, aquellos que han leído y adhieren a los principios comunistas revolucionarios que prevén combinar todas las formas de lucha para alzarse los trofeos políticos, sociales o militares que puedan en su camino irrefrenable a la toma del poder. Issa combinó los escenarios de su lucha y en su estrategia repartió fichas en 2 tableros, uno de corte político-militar en las calles y uno meramente político en la Asamblea. El primero lo explotó hasta llevarlo al extremo en Quito y en los puntos estratégicos para bloquear el comercio y la movilidad entre regiones. El segundo lo pactó con el correísmo para votar la muerte cruzada en la Asamblea. Issa jugó en los 2 tableros y los avanzó en forma paralela hasta juntarlos el viernes en la mañana, cuando, creyendo ya tener de rodillas al gobierno, hizo una declaración en la Asamblea General que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura. Esa fue la movida que activó la determinación presidencial de subir el nivel de uso de la fuerza. Issa dijo, en resumen y literalmente, que hay una decisión del pueblo que ha pedido que el presidente de la República, si no ha tenido la capacidad para resolver los problemas, se vaya, por favor. Issa mezcló los pinceles. En la negociación política que emprendió con el gobierno mediante una delegación suya, según dijo el presidente, comprometió a unos aliados y al parecer no habló con otros. Y aquellos favorables a la negociación de los 10 puntos, que sabían que ya habían obtenido un triunfo político, los dejó fuera de lugar al hablar de una alianza con los correístas. Issa olvidó un principio básico para los revolucionarios: saber privilegiar según el momento una forma de lucha. Mezcló las dos, quiso jugar en los 2 tableros, engañó al gobierno, pues en vez de cerrar el acuerdo sobre los 10 puntos que estaba prácticamente cocinado, adhirió a la tentativa golpista del correísmo en la Asamblea. En su deseo de quedarse con todo, Issa descompuso las alianzas internas que sostenían el paro,
contaminó políticamente a la CONAIE con el correísmo, después de hacerlo en las acciones de tipo militar en las calles. Dio la espalda a la negociación y resquebrajó sus propias líneas. Por eso, cuando se ordenó la arremetida de la policía y de las Fuerzas Armadas, se produjo una verdadera desbandada. Las bases buscaban desesperadamente a sus mashis. Hoy, ISA negocia en otra condición. El país regresa lentamente a la normalidad. El principio de autoridad ha sido restituido. Los indígenas han salido en su mayoría de Quito y la negociación política razonada y se espera razonable está en curso. ISA no es el emperador que quiso ser porque su plan estratégico fracasó y sus métodos son condenados por una mayoría de la población. El gobierno, al rescatarlo, procesa las alertas contenidas en las reivindicaciones que la CONAIE plantea. Es un gesto político que ojalá dé paso a un acuerdo que el país está llamado a asumir. ISA no entenderá por qué se estrelló. No lo entenderá siquiera explicándole que quien mucho abarca, poco aprieta. Abarcar es lo que hace un leninista de cepa como él. Querer quedarse con el poder y con el país al costo que sea. Ahora perdió, pero sin duda lo volverá a intentar. Artículo de José Hernández publicado en el portal Cuatro Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.